solo acto, esta sola acción, podría salvar una vida. Esta sola acción podría salvar una vida. Todos los días, los trabajadores se exponen al riesgo de tener contacto con una energía peligrosa que sea liberada de forma no controlada. Pero una acción tan simple como esta, podría salvar una vida. Muchas personas, cuando comenzamos a hablar acerca del loto, lo primero que se les viene a la mente es un portacandado, un candado y una tarjeta. Déjame decirte algo muy importante. Eso no es loto. El portacandado, un candado y una tarjeta no es más que una herramienta complementaria del sistema de bloqueo y control de las energías peligrosas. Colocar un dispositivo como este es una herramienta, solo es eso, una herramienta complementaria, por cierto, secundaria para el control de las energías peligrosas. Cuando yo utilizo dispositivos como este, que ya en la práctica lo puedes ver así, eso es el último paso. Es como en el tema de la seguridad industrial. ¿Recuerdas, si tú te dedicas a esto, cómo se aplica la jerarquización en la aplicación de los controles de los riesgos? Seguramente tú sabes que la jerarquización es así: eliminación de riesgo, si es viable; sustitución o transferencia, si es viable; si no lo es, entonces aplicamos controles de ingeniería, es decir, la seguridad primaria, todos los elementos de protección que se colocan en las fuentes de peligro. Después seguiríamos en los controles administrativos y al último se coloca equipo de protección personal, ¿cierto? Esa es la jerarquización en la aplicación de los controles de riesgos. Es exactamente igual con un candado y una tarjeta en el sistema de loto. Eso es hasta el final. Loto no es un candado y una tarjeta. Loto es un sistema. Me gustaría mostrarte algo aquí en la pantalla. ¿Quisieras ver, por favor, acá en la pantalla? Loto es un sistema que se sostiene de 5 elementos. Estos son los 5 elementos estructurales del loto. Los 5 elementos estructurales. No la forma en que se aplica el loto, no, sino los 5 elementos estructurales del sistema. Aplicar ya el procedimiento se compone de 6 elementos. Retirar el procedimiento para el retiro se compone de 3, pero el sistema estructural son 5 elementos. Cuando nosotros hablamos de loto o hablar de loto, hay quienes me dicen, no es loto, es lototo. Primero habría que conocer las diferencias. Si nosotros hablamos de loto, entonces estamos hablando específicamente de bloquear y etiquetar. Si nosotros quisiéramos hablar entonces de lototo, pues entonces tendríamos que explicar que estamos hablando de esto. Entonces estaríamos hablando de esto si queremos hablar de lototo. Hablar de loto es hablar hasta aquí. Si hablamos del significado del loto.
candadear y tarjetear, si quieres llamarlo así, poner un candado y una tarjeta. Pero hablar de loto, entonces es hablar de despeje y prueba. Entonces estamos hablando de una ampliación del protocolo. Tendríamos que sumarle entonces el despeje y prueba. Pero quiero regresar al tema principal. Loto. El sistema de Loto se compone de estos 5 elementos estructurales. 1, el reconocimiento del entorno. Lo que siempre le digo yo a las personas que se dedican a la seguridad industrial. Es muy importante que tú tengas documentados tus procesos. Es muy importante que tú tengas establecido un diagrama de flujo de proceso, que tú conozcas cuáles son las máquinas, equipos y herramientas donde tú tienes energías peligrosas, que tú mismo en esta parte determines qué es una energía peligrosa, en qué cantidad y en qué intensidad podría provocarte un daño para que tú la clasifiques como una energía peligrosa, en qué cantidad y en qué intensidad estaría para que tú la clasifiques como energía peligrosa. En esta parte también tendrías que identificar qué tipo de energías peligrosas tienes. ¿Cuáles son tus energías peligrosas? ¿Tus energías peligrosas son primarias o son secundarias? Existe una enorme diferencia en ello. Si tú tienes energías peligrosas, es muy importante que determines si tus energías peligrosas son primarias o son secundarias. ¿Cómo yo podría diferenciar esto? Porque una energía primaria es la que se conecta directamente a la máquina o al equipo, es la que alimenta la máquina, la que le da la potencia, la que permite que arranque la máquina. Esa es una energía peligrosa primaria. Pero si durante tu proceso, tu máquina puede mantener de forma residual energía peligrosa en una cantidad e intensidad que puede causar daño, entonces estamos hablando de una energía peligrosa secundaria. Toda aquella que puede quedar remanente, toda aquella que puede quedar atrapada, toda aquella que puede quedar almacenada. Esa es una energía peligrosa secundaria. Por eso es muy importante que antes de que hables de Loto sobre la colocación de una tarjeta y de un candado, primero debes conocer realmente qué es un sistema de Loto. Loto es un sistema de gestión. Es un sistema de gestión para el control de las energías peligrosas. ¿Para qué aplicas ese control? Precisamente para prevenir la liberación no controlada de estas. Así que este sería el primer paso. Una vez que tú ya tienes identificado todo tu proceso, que ya lo tienes documentado, qué hacen, cómo lo hacen, con qué lo hacen, qué energías tienes, cuáles son consideradas peligrosas, de qué tipo son, si son peligrosas primarias o son peligrosas secundarias. Ese es el primer elemento estructural del Loto. Aquí tendríamos que hacer un programa. Loto está basado en un programa que debería comenzar con una política. ¿Cuál es la política? Pregúntate siempre, ¿cuál es la política de seguridad en tu empresa relacionada con el control de las energías peligrosas? Tu programa debe comenzar con una política. Una vez que tú ya tengas este primer elemento estructural, ahora sí seguiría la identificación de los peligros. Pero cuidado, solamente hablamos de los peligros. Ubica peligros, analiza los peligros. En mi primer libro te hablaba acerca de la manera en que tú puedes segmentar y clasificar los peligros por grupos. Entonces, este segundo paso del Loto lo puedes tú hacer así. Identifica peligros por fuente, por energías peligrosas, por materiales peligrosos, etc. Identifica los peligros, recordando siempre lo que dice OSAS 18001 sobre los peligros. Peligro es toda fuente, situación o acto que tiene el potencial de producir daño. Eso es peligro. Entonces el segundo paso va a ser la identificación de tus peligros. Una vez que tú ya tengas tus peligros, ahora identificados e inventariados, los peligros que están asociados a tus procesos, a tus máquinas, a tus equipos, a tus herramientas,
entonces lo que sigue es identificar los riesgos derivados o los riesgos asociados, para que los puedas evaluar, para que les puedas dar un valor. Recuerda que cuando nosotros hablamos de riesgo, hablar de riesgo es hablar de dos variables. La definición más aceptada de riesgo es esta. Esta es la definición más aceptada de riesgo. Riesgo constituye la probabilidad de que algo que es peligroso te haga daño. Es decir, factores físicos o agentes químicos que pudieran derivar en un daño. Eso es riesgo. Riesgo constituye la probabilidad de que algo que es peligroso te haga un daño. Es decir, que entonces el tercer paso consiste en un sistema de gestión de control de energías peligrosas, a ese que le llamamos LOTO. Consistiría en hacer lo siguiente. Disculpa que te dé la espalda, te voy a escribir algo muy importante. Voy a pedir si la cámara la giran hacia acá. Si esto incluye el sistema de gestión para el control de energías peligrosas, entonces yo tendría que medir los riesgos. Y magnitud del riesgo siempre va a considerar el factor de exposición por el factor de probabilidad por el factor de consecuencias. Ese sería el tercer paso. Tendrías que establecer la magnitud de tus riesgos, los que son derivados de las energías peligrosas. Y para eso tendrías que establecer en tu exposición la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor probabilidad. Evidentemente la probabilidad también se va a ver impactada dependiendo de lo siguiente: el nivel de controles que tienes o el nivel de deficiencias que tienes en tus controles. Aquí no podrás hacer mucho. Casi nadie que se dedica a la seguridad industrial puede hacer algo para esto. De hecho, no se puede. Piensa en esto que estás viendo esta transmisión. Si una persona es atrapada por una máquina, si se mete la mano hacia adentro y lo atrapan las piezas que se mueven, ahí tú ya no puedes hacer nada cuando ya está atrapado, ¿cierto? Quizás metiste el paro de emergencia, pero porque ya lo atrapó. Ya hay una consecuencia, ya hay heridas, ya hay fracturas, ya hay desmembramiento o ya hay muerte. Aquí ya no podemos hacer nada. Hay ocasiones en que incluso nosotros, por tiempos de exposición, no podríamos hacer mucho porque es un programa que tienen de trabajo. Los técnicos de mantenimiento, los de producción, etcétera, los contratistas. Entonces, por tiempos de frecuencia no podríamos hacer mucho. Pero por exposición, sí podríamos impactar si ponemos controles. Ponemos controles operacionales. Si nosotros ponemos controles operacionales, que pueden ser los principales y más importantes de todos, que son los primarios, recuerda como te explicaba en mi primer libro, los controles operacionales primarios de la seguridad industrial son aquellos que se colocan directamente en las fuentes de peligro. Por ejemplo, si tú colocas sensores de proximidad, si tú colocas guardas de protección, esos son controles operacionales directamente colocados en las fuentes de peligro. Donde está la energía mecánica, donde está la energía térmica, donde tú tienes energía eléctrica y pones un aislamiento dieléctrico, estás poniendo un control operacional primario. Entonces, si tú pones controles operacionales, entonces tu probabilidad de que este riesgo se materialice en un accidente, evidentemente, se ve impactado hacia la baja. Pero si tu nivel de deficiencias en tus controles es elevado, evidentemente tu probabilidad se va a elevar de que ocurra un accidente derivado de este riesgo. Por lo tanto, vas a tener una consecuencia. Ese es el tercer elemento de un sistema de gestión de LOTO. Toma en cuenta que hasta ahorita, mira en dónde vamos, y ni siquiera te he hablado de colocar un candado y una tarjeta. En resumen, para ti, que apenas te estás incorporando en esta transmisión, déjame decirte que poner un dispositivo como un candado, un portacandado y una tarjeta, eso no es LOTO. Mucho menos es LOTOTO y mucho menos es AMLOTO. LOTO, que es el bloqueo de las energías peligrosas para prevenir su liberación no controlada y la identificación de esta, es un sistema de gestión. Es un sistema de gestión para el control de esas energías y comienza con un programa.
y una política. ¿Qué piensa la alta dirección de tu empresa sobre la seguridad para el control de las energías peligrosas? Por ejemplo, hoy estuve impartiendo este taller práctico aquí en Monterrey y lo voy a estar impartiendo el próximo viernes en San Luis Potosí. Y uno de los ejercicios con los que comenzamos es desarrolla una política, aquí en el taller, desarrolla una política de seguridad para el control de energías peligrosas, porque vas a tener que regresar a tu empresa para asesorar a la alta dirección sobre el desarrollo de una política. Mientras no tengas una política, todos tus esfuerzos van a ser en vano, porque entonces estarás nadando contra marea. Estos serían los primeros 3 elementos. 1, la documentación de todos tus procesos. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué lo hacen? ¿Cuáles máquinas tienes? ¿Qué equipos tienes? ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué materiales tienes? Como para que se tengan que aplicar controles. ¿Qué energías peligrosas tienes? ¿Cuál es tu criterio para llamarle energía peligrosa? ¿En qué cantidad y en qué intensidad para ti es peligrosa? Si nosotros nos vamos al origen de peligro, entonces piensa en ello. Fuente, situación o acto que tiene el potencial de producirte daño. Entonces, ¿en qué cantidad o en qué intensidad te hace daño? Después, en este primer paso, tendrías que clasificar si esas energías peligrosas son primarias, que son las que alimentan directamente a la máquina o al equipo, que son las que les dan su potencia, que son las que permiten que arranque, o las secundarias, que son las capaces de acumularse, de mantenerse almacenadas, las residuales. El segundo paso entonces sería tu identificación de peligros. El tercer paso, lo que acabamos de explicar ahorita, la evaluación de tus riesgos. Obviamente eso no es un método de análisis de riesgos, solamente es una explicación de cómo se evalúan los riesgos. Tú tendrías que elegir el método más conveniente para el tipo de proceso que tienes en tu empresa. El cuarto paso es crítico. Esta parte es crítica. Tú tienes que determinar quiénes son los que intervienen en el sistema de loto. Existen 3 puestos que aparecen o que debes considerar según todos los estándares. Los 2 nacionales, que es la 29 y la 4 de la STPS, y los internacionales, ANSI, OSHA, NFPA. Los que tenemos nosotros como base, tú vas a determinar los 3 puestos que se consideran en un sistema loto: personal autorizado, personal afectado y otro personal u otros empleados. Siempre considera al personal autorizado, porque el personal autorizado es el crítico. El personal autorizado en un sistema de loto debe estar capacitado y entrenado primero para identificar peligros, no para poner candados, eso es después. El personal autorizado debe estar capacitado y entrenado para identificar peligros asociados a las máquinas que intervienen. Ese personal autorizado es el personal que desenergetiza equipos, es el que libera equipos y es el que pone candados y tarjetas. Ese es el personal autorizado. El personal afectado puede ser el operador de la máquina. Él no interviene en la máquina, pero está asociado a las actividades que se están haciendo ahí. Y otros empleados deben ser capacitados sobre la importancia que tiene el sistema loto y todos los sistemas que se tienen colocados o equipos o dispositivos que se tienen ahí. Otros empleados serían todas las demás personas, como tú, por ejemplo, si eres supervisora o supervisor de seguridad y estás ahí en el entorno supervisando las tareas, tú eres otro empleado. Personal afectado, el operador de la máquina; personal autorizado, el que coloca los dispositivos e interviene directamente en la máquina. Entonces, el cuarto elemento del sistema es capacitar y entrenar al personal autorizado, al afectado y a los otros empleados. El último elemento estructural del sistema loto, ahora sí, los procedimientos y controles operacionales. El desarrollo de tus procedimientos. Todo aquello que quite el libre albedrío de los trabajadores para que no lo hagan como ellos creen que es mejor o más fácil o más rápido, sino cómo se hace de acuerdo a los estándares, de acuerdo a tus políticas y de acuerdo a tu procedimiento, paso A, paso B, paso C. Esto es loto. Y esto que tú ves acá, cualquier elemento que tú veas aquí, el que sea, como los que te acabo de mostrar, estos no son más que las herramientas. Es como hace un rato te comparé. Ya estos dispositivos,
ya hablar de estos dispositivos, estos son la herramienta, ya la herramienta del trabajo, pero esto no es loto, esta es la herramienta, es algo secundario del loto. Ya hablar de esto es hablar de herramientas. Esto es lo que tienen que conocer tus trabajadores, cómo se utilizan, para qué se utilizan estos dispositivos, cómo se coloca cada uno de los dispositivos, cómo se usan cada uno de los dispositivos. Estas ya son las herramientas, pero esto ya lo vas a utilizar, aquí, en tu capacitación y en tus procedimientos. Pero esto no es loto y es lo que te quería compartir. Cada año, tan solo en los Estados Unidos, en los informes de OSHA para el año 2015, habla de miles de personas afectadas por energías peligrosas que fueron liberadas de forma no controlada. En México, de repente, nuestras estadísticas no están muy completas, pero seguramente has sabido de casos. Yo mismo he vivido eso con algún compañero de trabajo y hemos visto accidentes relacionados con la liberación no controlada de energía peligrosa. Esos accidentes son evitables, completamente evitables. Lo que es muy importante que sepas, y es lo que te quería compartir el día de hoy, es que no te confíes a un candado y a una tarjeta. Hay personas que a veces les pregunto incluso las diferencias entre estos candados. Mira, les digo, oye, ¿cuáles son las diferencias? Explícame diferencias entre estos candados. Estos. ¿Qué es la diferencia entre este candado, este candado, este candado, este candado? Este es el mío, este no lo suelto, este me ha acompañado desde hace mucho tiempo, este es el mío, siempre anda conmigo cuando yo trabajo, este es el mío. ¿Cuál es la diferencia entre estos candados? Eso es lo que deben de saber. Es decir, loto, vuelvo a repetirlo, creo que ya la 20ª vez que digo, loto no es esto. Esto es una herramienta. Es como en la seguridad, en los controles operacionales que te mencionaba hace un rato. Lo que hacemos con los riesgos, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos, y al final, ¿qué ponemos? Equipo de protección personal, ¿cierto? Ese es el equivalente, es el último paso. Lo primero que tienes que saber, y es lo que te quería compartir el día de hoy, es que el loto es un sistema. El procedimiento allá al final, déjame ver si lo tengo aquí disponible, acabo de dar este taller aquí en Monterrey. Voy a ver si lo tengo aquí disponible. Ah, sí, aquí viene cómo se hace todo. Déjame adelantarme para ver los pasos. Mapas, capacitación, empleados, procedimientos, aquí están, mira. Te los voy a poner aquí. Estos son los procedimientos. Ahora sí tendrías que poner procedimientos. Ya el procedimiento consiste en aplicar 6 pasos. Los básicos, los indispensables son los siguientes. Obviamente no tengo la oportunidad ahorita por cuestiones de tiempo de ir explicando y practicando cada uno de ellos. 1. Prepararse para pagar. Todo lo que es planeación, toda la planificación, permisos de trabajo, identificación de peligros y riesgos, comunicación, todo lo que es la planificación, prepararse para pagar. 2. Apagar. Todos los procedimientos de cómo se hace el apagado. El cierre. ¿Cómo se hace el cierre? ¿Cómo se hace todo lo que es desenergetizar? Después todo el aislamiento. ¿Cómo se aplican los procedimientos de aislamiento? Después, ¿cómo se aplica ahora sí ya los dispositivos? El procedimiento de la aplicación de dispositivos. Y por último, ¿cómo se libera? ¿Cómo se asegura uno que se está liberando? Y por último, todo lo que le llaman el TOW, el tryout, el despeje y prueba, verifico. Y después, cuando quiero regresar a operaciones, entonces existen 3 pasos. 1, restablecer, pero no significa restablecer energías. Significa que voy a restablecer a condiciones normales de operación todo mi entorno. Voy a hacer el conteo de mis herramientas para asegurarme que todas las tengo. Voy a hacer el conteo del personal para asegurarme que todos se salieron. Voy a colocar todas las guardas que estaban. Voy a colocar todos los sensores que estaban. Voy a colocar todo. Eso es restablecer. No tiene nada que ver con reenergetizar.
Después voy a informar. En el primer paso también voy a informar cuando estoy haciendo el conteo de mi personal. En el segundo, para regresar a operaciones, es informar. Asegurarme que todos saben que ya vamos a quitar los bloqueos. Y por último, ahora sí, el último paso es retirar. Voy a retirar para que pueda regresar a operaciones. Entonces, muchachos, esto es lo que hoy quería compartir con ustedes. Una de las cosas que más me gusta y que yo siempre les digo es que tenemos que ir aportando, tenemos que compartir a otros. Por eso a mí me gusta muchísimo ver a las personas que asisten a conmigo o con cualquier otro capacitador, asistan a cualquier capacitación. Pero capacítense, muchachos. Hay personas que tenemos o tienen muchos años como supervisores de seguridad de campo. Y eso está genial porque ahí aprendemos a practicar, es lo que nos da las tablas. Pero conozco supervisores de seguridad de campo que siguen siendo supervisores de seguridad de campo 5, 10, 15, 20 años. Y eso, se los digo buenamente, no es muy recomendable porque entonces no nos permite crecer profesional, pero sobre todo económicamente. Por eso es bien importante estarse capacitando, estarse entrenando y, si es posible, certificarse. Hay muchas opciones en México para capacitarse, entrenarse y certificarse. Eso es lo que yo les quiero recomendar. Busquen dónde capacitarse, particularmente a los jóvenes que cursan carreras que están asociadas a la industria en general. Es bien importante que ustedes estudien de forma alterna a su carrera estas tres cosas, estos tres temas: sistemas de gestión, calidad ambiental y seguridad. Esa es mi recomendación. Espero que les haya resultado de utilidad esto que he hablado con ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte a todos los que están escribiendo, con mucho aprecio, con mucho cariño. Les mando un abrazo muy fuerte. Les mando muchas bendiciones. Que la parte buena de mí le llegue hasta ustedes. Les agradezco muchísimo, muchachos. Les contestaré en un minuto. Nos saludamos en la próxima. Compartan el video antes de que lo bajen mis administradores. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.